tenga alguna pregunta para cualquiera de los colegas que nos acompañan, sírvanse realizar. La verdad que fueron presentaciones muy provechosas. Sí, América, me parece que, no sé si te seguí bien, pero en los resultados de 33, las pérdidas embrionarias esas que encontraban no estaban directamente vinculadas con la campilobacteriosis, que era la principal patógeno, o el patógeno que encontraron. No seguí bien eso. No, de las pérdidas que se encontraron, ahí yo ahora no recuerdo si coincidía todos los establecimientos menos uno. Tal vez está Carolina, que participó en la toma de los datos y en la base de datos se acuerde mejor. Hubo un establecimiento que no tuvo pérdidas embrionarias y no tuvo problema o sea, no quiero decir problema de campilobacteriosis, de toros positivos. Los otros tres sí tuvieron toros positivos. Eso fue el primer año. Sucedió que el primer año el proyecto se aprobó, poner en octubre, noviembre, y ahí con recursos que ya teníamos se hizo el tema el análisis de los toros, pero estaba muy sobre el entoro, o sea que en ese caso no se tomaron ninguna medida, no, corregime Carolina, el productor no, cuando estuvieron los resultados, o sea, esos toros trabajaron. Fue así. Para que todos puedan escuchar. No, en ese caso lo distinto e interesante es que uno de los establecimientos que dio principales pérdidas embrionarias, cuando se hicieron los análisis no se lograron detectar nada. O sea, eso. Sí, como que no se concluye que fue un problema una correlación relacionado con estas enfermedades. Sí. O sea. Perdón, otra aclaración. No te olvides que la ecografía se hizo sobre el total de esa muestra de vaquillonas. Y en el caso del los muestreos de sangre y de raspado se hizo sobre el total también, ¿no, Carolina? Los muestreos de sangre y de hisopados para IBR fue sobre el total de vaquillonas ecografiadas. Aclaro eso porque en el caso nuestro acá en el norte se hizo los muestreos de sangre y fue una submuestra de lo ecografiado. A ver, ¿por qué no te escucho? No, y otra diferencia es que en el partimos de animales ciclando. No, Federico, me parece que un dato que me sorprendió es que en la percepción de los productores de carne, el 20% de los productores reportaron problemas con brucelosis. ¿O están muy equivocados o confunden las enfermedades? ¿Cuál es? Sí, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? A veces también va en la percepción que tenga y en lo que esté en el momento sonando. Estamos hablando del segundo semestre de 2015 y capaz que esa es parte de la explicación, porque después obviamente que esos datos, nosotros dijimos que la encuesta, primero que las encuestas, los resultados fallan, digo, en Uruguay y en el mundo, o sea que hay que tomarla con ciertas precauciones. Después de que a veces hay que ser cuidadoso con las preguntas que no induzcan la respuesta y que muchas de las preguntas que se llevaron, que estamos relevando, eran un poco la repetición de las anteriores, como dije, para ver cómo comparar, capaz que no lo habíamos puesto en otro momento. Y después
también puse quién era el que contestaba, porque a veces eso también lo tengo que considerar viendo quién es el que responde. Y después que también, como un error propio que tenemos que asumir, es que muchas veces las encuestas las diseñamos, las programamos y después la alargamos al terreno y no la validamos mucho y a veces nos hace ruido. Entonces, esas respuestas las tengo que pasar por ese filtro. Y en este caso específico, esa fue una de las que más llamó la atención. Hay otras que también, fueron muchas preguntas que después las cruzamos con los datos de la serología, con datos reproductivos, y a veces no tiene mucha aplicación, o por lo menos para nosotros no tiene mucha aplicación. Entonces digo, con esas precauciones es que presentamos esos datos, pero estoy de acuerdo que nos llamó también la atención la respuesta, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta para Jimena y otra para Federico. Bueno, me gustaron mucho todas las presentaciones. La pregunta de Jimena es si ustedes piensan seguir, o sea, si tienen un plan de seguir aislando y tipificando para ver, bueno, un poco parecido a lo que mostrábamos en Neospora o lo que vieron en Neospora, para ver qué es lo que está circulando. Eso sería para Jimena y espero para Federico. Sí, en realidad sí. Las líneas a futuro es seguir con aislamientos desde la misma matriz, desde los ganglios linfáticos de los animales fainados positivos a FPA, y seguir construyendo un cepario, ¿tá? Y bueno, en un futuro, espero no muy lejano, poder tipificar las cepas que ya tenemos y las futuras que vendrán, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que la tasa de aislamiento es muy baja, ¿no? Pero bueno, de los aislamientos que tengamos, de ese banco de cepas, sí, es una línea a seguir. Sí. Y para Federico es medio parecida la pregunta que a mí me llamó la atención, lo de Neospora en la encuesta. La pregunta es si a nivel de los productores es una enfermedad poco conocida, cuando siendo la principal, vamos a decir, el principal patógeno causante de abortos, que estaba tan bajita la barra esa. Sí, es la misma consideración que dice a Carriquiri, porque son lo que encontramos en las respuestas. Después tenemos que tener un análisis más profundo, pero tampoco tiene la correlación con los hallazgos, ¿no? Yo creo que, no sé hoy, pero hace unos años, por lo menos me parece que en el imaginario del productor la neospora no figura, y sí la brucelosis. Entonces por eso a veces, o sea, estamos hablando de una pregunta entre varias que se le hace al encuestado y que a veces, como dije, tenemos que pasar por ese filtro para poder saber, pero sí estamos de acuerdo que no, por lo menos lo que uno puede percibir es que no está en el, no es que tan como la brucelosis tan presente, ¿no? Por lo menos en la imagen del productor. Un poco lo que decía Carlos, que a veces los datos, viste, que hay que tomarlos con cierta precaución. En el asunto de Neospora, yo no sé si es la causa más frecuente de aborto, es decir, porque ese porcentaje que tienes en ganado de carne te indica que con es decir, suponiendo que los abortos en vacas positivas son 3,5 más veces que en las vacas negativas, con esos números se espera que haya 1,5% de aborto, una cosa así en ganado de carne y 3% en ganado de leche, que la verdad que no es mucho, la verdad que no es una tasa muy alta. Y otra cosa importante que yo creo que que una cosa en los trabajos que hacemos, por ejemplo, de causas de aborto o serología, te da una situación permanente o endémica, podríamos decir, pero después tenemos lo que cuando ocurren brotes de aborto. Entonces es diferente, nos pasaba antiguamente cuando trabajaba con mortalidad de cordero, entonces veíamos todas las causas, pero nunca encontrábamos toxoplasmosis, porque ocurren brotes, y cuando en el momento que tú estás recibiendo los corderos no vienen brotes, si viene un brote tú vas a ver que hay una causa más importante. Entonces yo creo que en eso deberíamos dividir en dos partes, una parte esto que estamos haciendo casi todos estos proyectos de prevalencia y eso, y otra parte de estudios de brotes de aborto. Entonces sería importante que los veterinarios, cuando tuvieran esos brotes de aborto, sí ahí es importante hacer los diagnósticos,
Porque, por ejemplo, hemos visto que si a pesar en el trabajo de leptospirosis, que creo que después lo va a presentar Florencia, nosotros tenemos un alto porcentaje de animales eliminando leptospira. Pero no quiere decir que en esos establecimientos se estén produciendo abortos, pérdidas por esa leptospira. Eso no ha sido demostrado. Es lo mismo que los anticuerpos. Tenemos anticuerpos, no sabemos cuántas pérdidas. Yo creo que en el futuro tendremos que estudiar qué pérdidas se producen en esos animales serológicamente positivos, en esos que están eliminando leptospira, y qué pérdidas se producen cuando hay brotes de aborto. Es decir, lo que fue presentado hoy de mañana, un brote de aborto en neosporosis que abortaron 600 vacas. Es decir, ¿cuántos de esos brotes habrá que no se perciben en este tipo de estudios? Sí, yo solamente para, capaz te había dicho al principio, pero este estudio es una especie de foto, como dije hoy, de línea de base para entender la presencia de estas enfermedades en el país. Pero obviamente no quiere decir de que esté la enfermedad difundida, simplemente que los animales estuvieron en presencia de la gente o vacunados. O sea, que esta prevalencia alta no quiere decir que sea malo, capaz que es bueno porque no presentan enfermedad. O sea, que hay nivel de protección. En el caso de Neospora, por ejemplo, está estudiado que la tasa de abortos y de pérdida es mayor en rodeos con altas prevalencias. Eso tenemos que ver en Uruguay si es así. Y en base a eso poner medidas de control. Y lo que se trata justamente es evitar las pérdidas cuando ocasionan brotes, cuando se quiebra la inmunidad o cuando hay un factor desencadenante. Pero lo que obviamente creo que tenemos todo claro es que no estamos hablando que la enfermedad produzca enormes pérdidas económicas, que dije que es algo que tenemos que seguir estudiando, sino que está difundida la presencia de la gente porque la población tiene anticuerpos contra ella. Hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, yo tengo dos preguntas, una para Jimena y otra para Pablo. Para Jimena es un poco construyendo en la pregunta que recién hicieron, ¿no? Vos hablabas de que los aislamientos, la tasa de aislamiento es baja, ¿no? ¿Han probado en distintos ganglios, haciendo pool, haciendo secuencias de las mismas muestras que tienen? ¿Han avanzado un poco en eso para ver la repetibilidad del muestreo y eso? No, Cata, todavía no. No, en realidad no. Nosotros sembramos esos 500 y pico de ganglios corresponden a 500 y pico de animales. A mí lo que me llega al laboratorio es un ganglio por animal, el supramamario, y es lo que se siembra. No, o sea, no hemos hecho otras pruebas, ¿tá? Y la tasa de aislamiento, yo creo que está bueno tenerlo claro que es baja porque también partimos de esa matriz, ¿tá? El ganglio, ¿no? No estamos hablando de otras matrices, entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Pero sí, la verdad que está muy buena tu pregunta y sí es a futuro poder hacer algunas otras pruebas más para ver si mejoramos la tasa de aislamiento. Gracias. Y para Pablo, vos hablaste que el tiempo del saneamiento de los predios que son positivos a brucelosis tiene un rango súper amplio. Sí. ¿No? Mencionaste que la media era más o menos 2 años, pero hay unos predios que tienen como 10 años. ¿Evaluaste cuáles son los factores o las características que tienen esos predios que demoran más en sanear? Esos predios se estuvieron trabajando en su momento, no en el marco de ahora, de este proyecto, pero se estuvieron sí trabajando, e incluso con las locales, con la gente y bueno, pero hay que profundizar. Hay varios factores ahí que influyen, pero sin duda que incluso cuando se trabajó en eso se bajó la cantidad de focos se trabajaron con los focos de más de 3 años de abierto y bajaron un montón. El tema que estos son 2 o 3 focos con características muy particulares que tienen sí características particulares que hay que
que están sí, pero no en el marco de este estudio, ¿no? Gracias. Muy bien, a Pablo, a América, a Federico, a Jimena les damos nuevamente nuestro agradecimiento. Un aplauso para ellos.